¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Comenzamos este miércoles 4 de septiembre en Canarias. Hoy hablando de incendios. Este verano no hemos tenido que lamentar grandes pérdidas en nuestros montes, pero varios conatos hicieron temer lo peor en Gran Canaria o en La Gomera. Solo en Gran Canaria hace apenas una semana se detuvo a 3 personas en relación con estos fuegos. En La Gomera, por ejemplo, se encontró la colilla del cigarro que originó las llamas. Todo gracias a la investigación de la Guardia Civil y de las brigadas contra incendio de los cabildos. Consiguen llegar hasta los culpables que se enfrentan a importantes condenas. Hoy nos preguntamos cómo lo hacen. Estaremos con 2 expertos que nos contarán cómo rastrean el origen del fuego. Y en lo que llevamos de verano, hemos tenido que lamentar la muerte de 2 personas por golpes de calor. Detrás de esta tragedia suelen estar una imprudencia o malos hábitos a la hora de enfrentarse a las altas temperaturas. Continúa el calor en septiembre. Ayer mismo decretó el aviso amarillo en la isla de Gran Canaria. Así que hoy les presentaremos a nuestro médico. Él va a resolver todas las dudas sobre cómo cuidarnos y cómo cuidar a las personas mayores y a los niños, que son los que más notan los efectos del calor. Veremos también cómo está La Palma después del cero energético que dejó ayer a la isla completamente sin luz durante la tarde. La compañía eléctrica ha asegurado que todo se debió a un fallo en la central de Los Guinchos. Desde el Cabildo Insular se pedirá además al Gobierno de Canarias que abra expediente sancionador a Endesa por todo lo sucedido. Y los vecinos de 8 municipios canarios están muy preocupados. La única oficina de Bankia que tenían en su localidad será cerrada con mucha probabilidad antes de final de año. Es el caso de La Graciosa, en Lanzarote. José María de Pais, buenas tardes. La Graciosa también se va a quedar sin su oficina bancaria. Buenas tardes, y además aquí en La Graciosa la dificultad va a ser doble, porque de confirmarse el cierre de la sucursal bancaria y del cajero, los vecinos de la octava isla no solo tendrían que coger coche, sino también el barco para poder tener dinero en efectivo. Para muchos ciudadanos de Caleta de Sego esto significa un retroceso en el tiempo. Muchas gracias, José María. Enseguida volvemos de nuevo hasta ahí, hasta Lanzarote. Después nos contará con más detalle cómo va a afectar esta decisión de Bankia a cientos de canarios. Y en esta nueva temporada volvemos a colarnos en las casas más lujosas y originales de las islas. Nos vamos hoy hasta Artenara. Allí entraremos en 2 casas cueva tradicionales, pero con todo tipo de comodidades. Es además una casa con mucha historia, porque prácticamente todos sus muebles han sido restaurados por el propietario. Y no se pierdan a nuestras chicas a dieta, Isa y Yasmina. ¿Cuánto hay que cuidar la comida? Hay que cambiar muchos ánimos en nuestra vida y la que tienen nos rodean. Les preguntamos a ellas hoy, a la madre de Yasmina y al novio de Isa, cómo van a cambiar a partir de ahora sus vidas con este auténtico reto del programa. Y les vuelvo a mostrar hoy la imagen de nuestro concurso y además les voy a dar una pista. Se encuentran en una capital de la isla. ¿Saben a qué punto del archipiélago corresponde esta imagen? Les quedan aún 2 días para pensarlo y el viernes abriremos nuestro teléfono para participar en el concurso. Además, veremos cómo ha cambiado radicalmente este emblemático lugar de Canarias. Y el mundo animal nos deja de sorprendernos. Hoy veremos cómo este loro imita paso a paso el baile de su dueño. Y fíjense en la cara de este gatito. Parece que no ha roto nunca un plato, pero no se dejen llevar por su cara de pena. Enseguida les vamos a contar lo que ha hecho. Ahora sí, le seguimos la pista a Isabel y a Yasmina, las 2 valientes que se han puesto a dieta con Canarias Hoy. Están en su primera semana y una se ha encontrado con que tendrá que cambiar radicalmente sus hábitos alimenticios. Nuestra segunda protagonista tiene una tentación irresistible. Todos mis hábitos van a cambiar radicalmente, empezando por el desayuno. No desayuno y será cuestión de levantarme antes para ir poco a poco asimilando el estómago de comer algo. Esto tú sabes que es un reto y poco a poco no te tienes que poner nerviosa ni nada. Entre todos lo vamos a poder llevar. Mira, mamá, te voy a explicar. Tengo que hacer las 5 comidas y sobre todo
ya lo de la golosina, poco a poco, ahora, no comprándose, no se tiene y no te la comes. Los fines de semana solemos ir a las pizzerías, McDonald's, todo tipo así de cosas que no deberíamos ir, pero bueno, que vas a poder comer para cenar tipo McDonald's como... No, que va. McDonald's no vamos a poder comer porque mira, por ejemplo, el sábado me toca tortilla y el domingo me lista de verduras, o sea que McDonald's, adiós. Veremos cómo pasan los días en esta dieta con Canarias Hoy. Seguimos hablando de salud. Les vamos a presentar a nuestro médico. Él nos va a acompañar todos los lunes y pueden hacerle todas las consultas que quieran a través del teléfono 902-090-246. 902-090-246. Como no, en nuestras páginas de Facebook y Twitter. René de la Mar. ¿Qué tal? Bienvenido, muy buenas tardes. Bienvenido a Canarias Hoy. Pues muchas gracias por la invitación. Además, este verano, doctor, vamos a hablar de olas de calor, hemos tenido varias, y ya no solo de olas de calor, sino las consecuencias de las altas temperaturas para las personas. Hemos tenido que lamentar incluso 2 fallecimientos como consecuencia de las olas de calor. ¿El cuerpo tiene alguna señal de que estamos padeciendo alguna ola de calor, doctor? Sí, aquí lo importante es que esos efectos nocivos sobre el organismo se producen cuando el organismo se ve sometido a temperaturas tan elevadas que no es capaz de asimilarlas y eso empieza a tener consecuencias sobre el organismo. Antes del golpe de calor, que es lo más conocido, de lo que más hemos escuchado hablar, se producen unos síntomas previos que son, primero, el agotamiento por calor, segundo, incluso el síncope que se puede producir por calor y ya en la situación extrema, que es el golpe de calor. El golpe de calor se caracteriza por 3 elementos básicos. Primero, síntomas neurológicos, donde la persona comienza a tener sensación de confusión mental, visión borrosa, debilidad generalizada. Hay un aumento importante de la temperatura que, si se constatara a nivel rectal, excede los 40,6 grados centígrados. Y como dato curioso, pero muy característico del golpe de calor, es la pérdida de sudoración o anhidrosis. Entonces, esto es una situación de una gravedad extrema que, primero, lo ideal es evitarla y establecer prevención. Por eso estamos hablando de eso hoy aquí, para sentar pautas preventivas y evitar esa situación, que es lo importante. Y en segundo lugar, si se llega a producir, tomar medidas, detectarla cuanto antes y tomar medidas in situ en el mismo lugar donde eso se produce, irlas tomando en lo que se traslada a la persona de su domicilio al hospital para evitar desenlaces fatales y unas consecuencias terribles que esto puede traer. Personas mayores y niños son los que más están expuestos a sufrir un golpe de calor. Ante la ola de calor que se avecine, tenemos que tener muchísima precaución. Las personas que cuidan a niños y a personas mayores, ¿qué medidas tienen que tomar? Porque todos sabemos que las personas mayores, por ejemplo, conforme avanza la edad, pierden la sensación de tener sed. Sí, aquí hay un tema que es muy importante, que el agua es fundamental. El agua es el segundo elemento vital en importancia tras el oxígeno. Sin agua no podemos sobrevivir. Hay personas que tienen tendencia a tomar poca agua desde su juventud. Hay personas que dicen, no me gusta el agua, y el agua es importantísima. De hecho, se deben tomar cantidades determinadas, aproximadamente para un adulto 2 litros, 2 litros y medio cada día, para que esté en un balance adecuado. Quiere decir que los ingresos estén compensados con las pérdidas. No solo las que se tienen en la orina, sino las que se tienen en la respiración, en el sudor, en las heces. ¿Dónde podemos prevenir? En primer lugar, esto tiene una combinación muy interesante, que es mantener en el lugar donde estamos una temperatura adecuada, una ropa adecuada y ingerir la cantidad de líquido necesaria, cosa que a veces y muy frecuentemente eso se olvida. Como tú decías, efectivamente los grupos de mayor riesgo son los menores y los mayores de 65 años. En los mayores de 65 años sucede 2 elementos muy característicos. Uno, la sensación de sed a nivel cerebral, a nivel de estructuras cerebrales como parte del proceso de envejecimiento normal. Hay una estructura cerebral que es la región preóptica del hipotálamo, no funciona adecuadamente y no tienen sed. Por eso muchas veces la familia le intenta dar agua, toma un poco de agua, no tengo sed, a pesar de que hace un calor espantoso. Eso es un factor. Segundo,
las posibilidades del organismo de disipar el calor también están alteradas. Eso nos explica por qué con frecuencia vemos en pleno verano a personas mayores con una ropa poco adecuada para ese tiempo, con chaqueta, con jersey, y uno dice, pero bueno, ¿cómo soporta con el calor que hace esto? Porque tienen la disipación de calor también alterada. Y en tercer lugar, los mecanismos para control del sodio y para el control de la sed a nivel renal y a nivel del organismo están alterados. Por lo cual, si sumamos esos factores, nos indica la predisposición que tienen los mayores a padecer principalmente deshidratación, golpe de calor y lo que viene antes, que los calambres y el agotamiento por calor. Beber mucha agua, obligar a nuestros mayores, aunque no tengan sed, a beber agua, las personas que les cuidan, pero en nuestro Facebook se ha abierto un debate en el grupo de Facebook de Canarias Hoy, en el que mucha gente ha preguntado por el tema de las personas con Alzheimer. Son mayores, no tienen tampoco esa sensación de tener sed, y luego hay un componente añadido, que es que no quieren beber agua, se niegan a beber agua. Sí, ahí no solo a beber agua, las personas que padecen enfermedad de Alzheimer muchas veces se niegan a comer, se niegan a ingerir alimentos. Aquí la primera medida es que los cuidadores o los encargados de estas personas sean capaces de establecer un control de la cantidad de agua y de líquidos en general que la persona bebe desde que se levanta por la mañana. Una forma que podemos utilizar es coger una botella de litro y medio y que esa persona se le dé agua solo de esa botella, lo que nos va a permitir la cantidad de líquido que ingiere y lo podemos tener controlado. Hay otras fórmulas, como son las infusiones, como son los saborizantes que se le puede poner al agua, el agua gelidificada. Hay alimentos que contienen un porcentaje de agua elevado, como son las frutas, las verduras, las hortalizas, con lo cual ahí puede hacerse fruta batida, una serie de técnicas para saborizar y que sea más agradable la ingestión de agua y de líquidos en general, que es muy importante. Lo que no podemos es mirar para otro lado, que la persona no beba agua, que se deshidrate, con esas tremendas consecuencias para el organismo y para la salud que eso tiene. Y ahí yo quería hacer un matiz con respecto a la deshidratación. La deshidratación es una gran olvidada porque muchas veces hablamos de la deshidratación solo en verano. Y la deshidratación y la ingesta de agua es algo que no debemos olvidar en ninguna época del año. ¿Por qué? Porque si nos ponemos a analizar, casi que pudiera constituir uno de los grandes síndromes geriátricos, por lo que hablábamos antes, que las personas mayores no tienen sed. Y que la deshidratación es muy frecuente. Hay muchísimas personas que acuden al hospital o por deshidratación o por tener otra enfermedad, bien sea una infección urinaria, respiratoria o etcétera, que le ha producido deshidratación o que está vinculada con la deshidratación, que complica todo el proceso y las enfermedades previas que la persona padecía, por una parte. Y por otra, que las personas con enfermedad de Alzheimer tienen no solo la problemática que tiene una persona mayor, recordemos que la enfermedad de Alzheimer va estrictamente asociada a la edad. Quiere decir, a mayor edad, mayores posibilidades, no es inexorable. Y también cualquier demencia. Y cualquier demencia, cuerpos de Lewy, demencia vascular, otros tipos de demencia. Pero que está alterada la capacidad de razonar, cosa que en una persona mayor no demenciada podemos recurrir a razonar y hacerle entender y explicarle y buscar otras fórmulas para que beba agua. En la persona con una enfermedad de Alzheimer u otra demencia, es difícil esa posibilidad y a veces hay que recurrir a colocar sonda nasogástrica, hay que recurrir a colocar sonda de gastrostomía en casos extremos, pero que lamentablemente suele suceder porque si no la persona se deshidrata, se desnutre con unas consecuencias muy negativas para el organismo. Ese es el debate que hay en Facebook, doctor, en Internet, pero las personas que nos están viendo también tienen a su disposición, repito, un número de teléfono, el 902-090-246. Repito, 902-090-246. Ahí pueden hacernos las consultas que quieran, además lo ven ahí sobre impreso en pantalla, pueden hacernos todas las preguntas que quieran, las consultas al doctor, y la próxima semana estará de nuevo aquí, el próximo miércoles, para contarnos y para responder a todas esas dudas. Además, doctor, no beber agua también conlleva enfermedades. ¿Podemos...? Sí, muchísimas afecciones, entre ellas las más comunes y conocidas son las afecciones renales, las infecciones urinarias, las
formación de cálculos que después producen los conocidos cólicos nefríticos, la sequedad de la piel. Además de eso, el agua juega una serie de papeles, incluso como disolvente, como favorecedor de la acción de los sistemas enzimáticos, purificadora del organismo. Y yo quería matizar, relacionado con la pregunta anterior, que nosotros tenemos que establecer los criterios de grupos de riesgo, que son aquellas personas sobre las que debemos centrar la atención en administrarle el agua, dedicar un tiempo a hacerla y en caso de que no quieran ingerir agua, buscar fórmulas alternativas de las que hemos hablado, bien sea el agua gelidificada, prepararlas de otra manera, con infusiones, etcétera, y como podemos decir, irnos buscando la vida respetando los gustos de esa persona, claro, para poder administrar agua. Además usted, doctor, ahora mismo nos estaba comentando el tema de abrigarse. ¿Qué pasa con las personas mayores que o permanentemente tienen frío o algo pasa? Porque sí, incluso cuando hay altísimas temperaturas, ellos están en casa abrigados. Aparte de beber agua, hay que tener una serie de recomendaciones cuando estamos en casa, ¿no? Sí, es que todos los mecanismos de disipación del calor están alterados. Eso justifica que en pleno agosto vemos personas mayores con chaquetas, con abrigos, con jersey y con 4 camisetas. Entonces, es misión de todos, pero básicamente de la persona que esté cerca de ella, de los cuidadores, familiares, etcétera, tratar de respetando los gustos, porque muchas veces las personas mayores piensan que si no tienen muchas cosas puestas se van a enfermar o van a padecer una neumonía, pero respetando eso, poner una ropa adecuada a la época del año que sea, crear un ambiente adecuado, evitando las temperaturas extremas, o sea, abrir las ventanas, evitar el sol directo, utilizar ventiladores, aires acondicionados, que no le gusta mucho a las personas mayores, pero que estén en un ambiente fresco, evitando el excesivo calor, la excesiva humedad, que nos puede generar las complicaciones que hemos mencionado antes. Y el tema playa, doctor, las personas mayores a la playa, evidentemente los consejos iguales para todos, evitar las horas centrales del día, ¿no? Sí, pero sobre todo las horas donde el calor es muy fuerte, donde el sol pega con mucha intensidad, y esto es válido para todo el mundo. Sobre todo, habíamos comentado que el golpe de calor es una de las complicaciones más graves que las temperaturas extremas nos pueden producir. Y el golpe de calor, hay algunos autores que lo clasifican en activo y en pasivo. Y el activo se relaciona con personas jóvenes que realizan ejercicio físico intensamente sin la adecuada hidratación y la vestimenta inadecuada, con lo cual no hay un adecuado mecanismo de disipación de calor y pueden, siendo jóvenes, atletas y fuertes, sufrir también un golpe de calor. Es el caso de los senderistas que veíamos antes. Como hemos visto por ahí, esas personas, por incumplir estos principios básicos que decíamos antes, adecuada hidratación, vestimenta acorde a la actividad que se va a realizar y evitar temperaturas extremas en horas extremas. Y por supuesto, en caso de ir a la playa, proteger la piel con cremas, con hidratación, para evitar los efectos sobre la piel, porque no podemos olvidarnos que la piel tiene memoria, y otro día hablaremos de eso, pero que es importante cuidarla por fuera, con las cremas, y por dentro bebiendo agua. La gente que cuida a las personas mayores tiene que extremar la precaución. Ya decimos, cuando hay una ola de calor, el golpe de calor afecta más rápidamente a una persona de avanzada edad que a una persona joven. Exactamente. Hay un grupo de riesgo, que los grupos de riesgo, personas con mayor susceptibilidad para padecer golpe de calor, son personas que tienen alterada su movilidad, su estado mental, por eso hablábamos de la demencia, personas con una serie de enfermedades que se llama pluripatología, personas que tomen muchos fármacos a la vez. De especial atención y de especial precaución son diuréticos, fármacos con efecto anticolinérgico, neurolépticos, todos estos fármacos sedantes. hay que tener. Con esos fármacos hay que tener muchísimo Incluso cuidado. Con los sedantes es muchísimo más cuidado. Es mucho más cuidado hay que tener. Y sobre todo, es una cosa que aunque nos parezca elemental, es importante transmitirla. En personas con discapacidad, aunque sea física, hay que facilitarle el acceso al agua, porque a veces la familia va a trabajar, está sola y no tiene un fácil acceso a poder beber agua. Y esa dificultad en el acceso al agua
nos puede ir creando deshidratación y si eso se mantiene, golpe de calor. Doctor, muchísimas gracias por estar en este primer programa. Hasta el próximo miércoles. Repetimos que tienen a su disposición tanto el teléfono como el Facebook para mandarnos sus cuestiones. El próximo miércoles el doctor las responderá. Muchas gracias, doctor. A ustedes, muchas gracias. Vamos a irnos, si les parece, hasta la isla de La Palma, porque allí han estado hasta 6 horas sin luz, pero parece que poco a poco ha vuelto a la normalidad hasta este punto de Canarias. Vamos en directo, si les parece. Leticia Esteves, muy buenas tardes. Digo que ya ha vuelto a la normalidad. Así es, buenas tardes. La Palma ha regresado a la normalidad después de que anoche a las 8:49 se recuperara el 100% del suministro eléctrico, acabando con ese cero energético que comenzaba a las 3:15 de la tarde, dejando sin energía a los más de 87.000 habitantes de la isla. Desde la compañía afirman que todo se trató de una avería en un interruptor de un grupo de la central y tras movilizar a todo su personal, el suministro se fue recomponiendo a partir de las 4:30, primero en la comarca este y luego prolongándose a distintos puntos de la geografía palmera, al principio con algunos picos hasta finalizar con todo el suministro en todos los municipios. Y aunque no ha habido incidencias graves, ya que todos los servicios básicos de la isla funcionaron con normalidad, como hospitales, aeropuertos o el Secopin, debido a la autonomía de sus generadores, donde sí se ha notado las consecuencias de este apagón ha sido principalmente en los cascos de los municipios, como en el de la capital palmera, donde hubo una casi total parada de la actividad, con los comercios cerrados, algunos negocios atendiendo bajo mínimos y en las carreteras todos los semáforos apagados, además de otras dificultades que conlleva el no tener electricidad, por lo que el Cabildo Palmero exige al Gobierno de Canarias que abra una investigación para esclarecer lo ocurrido y, si se precisa, sancione a la compañía, ya que se trata del tercer apagón general que sufre la isla en los últimos 5 años. Muchas gracias, Leticia, por esa completa información desde la isla de La Palma. Este verano, en distintos puntos del archipiélago se han producido diversos conatos de incendio. En la mayoría de los casos, los fuegos han sido provocados. Una vez se extinguen las llamas, el Seprona comienza su investigación para saber cómo se inició el fuego y esclarecer la autoría del mismo. Hemos estado con ellos. Un conato de incendio en La Gomera. En el municipio del Paso, en La Palma, una colilla desató un fuego. En Santa Úrsula, Tenerife, 2.500 metros cuadrados de madroños, brezal y eucaliptos fueron arrasados por las llamas. En Gran Canaria, varios sustos. En los llanos de María López, en El Fondillo o Santa Brígida. El Seprona ya ha detenido a 3 personas en Gran Canaria por los incendios de este verano en Tejeda y Valsequillo. El Código Penal castiga los incendios forestales con una pena de 1 a 5 años de prisión y multas de 12 a 18 meses. Una vez se extingue el incendio, comienza el trabajo de la Guardia Civil. Es una investigación bastante compleja, pero al final de lo que se trata es de llevar prácticamente el camino inverso al que ha llevado el incendio, hasta llegar al punto de inicio. En el punto de inicio se intenta buscar cuál ha sido el origen, los vestigios que haya podido dejar, un mechero, una hoguera o diferentes artefactos. En todos y cada uno de los incendios que se investigan, las declaraciones de los testigos presenciales y de los cuerpos de emergencias que actúan en las labores de extinción son primordiales para esclarecer los hechos. Bueno, pues junto al Seprona de la Guardia Civil también trabajan las brigadas contra incendios de los cabildos de cada isla. Hoy nos acompañan aquí en plató responsables del Cabildo de Gran Canaria, Emilio Duch, gerente del Consorcio de Emergencias. Bienvenido a Canarias Hoy. Muchas gracias, buenos días. Y Carlos Velázquez, técnico director de extinción del Cabildo de Gran Canaria. Hola, buenos días. Bienvenidos a los dos a Canarias Hoy. De hecho, ustedes son los que llegan inmediatamente al incendio, incluso antes de que se haya extinguido. Las llamas están en marcha y ustedes ya están allí, ¿no, Emilio? Sí, bueno, la primera respuesta se produce por parte de los medios del dispositivo que he establecido, compuesto tanto por personal de Cabildo, en este caso las unidades de incendios forestales, las unidades de refuerzo y apoyo, como son los bomberos del Consorcio de Emergencias, bomberos de Las Palmas, San Bartolomé, y las agrupaciones de voluntarios de protección civil, entre otros organismos. ¿Y cuál es el primer lugar al que acuden cuando se produce un incendio? Bueno, evidentemente la primera respuesta se centraliza sobre el foco de ese incendio. Una vez que se detecta, se responde con ese primer ataque por parte de los medios que están de guardia
y una vez que se ha efectuado ese primer ataque y se empieza a llevar a cabo las labores de extinción y control de ese incendio, pues ya entran a jugar otro tipo de unidades, ¿no? En el caso de la investigación hablaríamos de las unidades de investigación, claro. Pero hay un punto de un incendio, Carlos, en el que directamente ya se va a tiro hecho, es decir, ya sabemos dónde se ha empezado el fuego. Bueno, principalmente hay dos puntos fundamentales para acometer la extinción como es debido. Primero es el puesto de mando, donde tienen que emanar todas las órdenes para que haya una coordinación. Y segundo es el centro de dirección de medios, que es donde van llegando los vehículos, los medios para irlos implementando en el incendio. Si concretamos en lo que es ya la investigación de causa, lo que nosotros buscamos siempre, tanto nuestras unidades de agentes de medio ambiente como los agentes del Seprona, es lo que llamamos el punto de inicio del incendio. ¿Y cómo se da ese punto de inicio? Porque claro, las personas también no sabemos exactamente cómo se sabe dónde empezó el fuego. Claro, normalmente los fuegos tienen una cola, la parte de atrás, que no es tan virulenta, unos flancos, y a medida que vamos avanzando hacia adelante está la cabeza, que es lo que más avanza. Si hay mucha pendiente, si hay mucho viento, avanza más. Entonces el punto de inicio casi siempre va a estar muy cercano a lo que es la cola. Entonces esa zona también se intenta de alguna forma proteger para no borrar evidencia. Y bueno, tanto los agentes del Seprona como los de medio ambiente tienen ya ese sexto sentido para más o menos poder ver dónde se ha iniciado, aparte después una serie de evidencias, porque el paso del fuego parte la paja en unas condiciones, unas direcciones que hacen que podamos con mucha precisión llegar al punto de inicio. Estos trucos, Emilio, lo saben todos. Entiendo que todo el que va a atacar ese fuego ya sabe que hay determinadas zonas en las que es mejor intentar evitarlo, no estropear el escenario donde se ha empezado el fuego. Sí, se suele hacer hincapié en que lo que se considera la zona de inicio, pues intentar no, o las labores de extinción que se llevan a cabo en la zona, que no sean muy agresivas de cara al mantenimiento de esas pruebas o de esa huella, ese patrón que ha generado el inicio del incendio. Hemos tenido casos, como el de La Gomera, por ejemplo, de una colilla que al parecer, aunque son evidentemente investigaciones que continúan en marcha, pero ¿a tanto llega la minuciosidad como para descubrir que ha sido una colilla? ¿Cuál es el truco? La verdad es que hay medios muy sofisticados, hay equipos y sobre todo también la experiencia de años. Ya un poco por la ubicación del incendio, pues puedes tú evaluar cuáles pueden ser las posibles causas, pero bueno, hay aparatos que por ejemplo te pueden medir muy bajas intensidades de ciertos gases, con lo cual pues ya tú puedes saber si ha sido algún material inflamable o algo. O sea, hay verdaderos expertos y se puede llegar con mucha exactitud a saber cuál es la causa. ¿Aparatos sofisticados llevan directamente a cada incendio esos aparatos? Sí, hay un aparato que se llama sniffer, me parece del inglés, porque es oler, por decirlo así, ¿no? Entonces se puede detectar, vamos, concentraciones mínimas de gases y eso les ayuda mucho para saber cuál es el motivo, ¿no? Sobre todo la posición en la que se inicia el incendio, casos de incendio junto a la carretera, por ejemplo, ¿parece clara o no tan clara la intencionalidad o el inicio del fuego? Precisamente la importancia y la relevancia de estas brigadas de investigación y de la labor que realiza el Seprona también, como decía, la relevancia de esa investigación es la potencialidad y el valor que nos da a los dispositivos contra incendios para poder enfocar la prevención de cara a una siguiente campaña o a buscar soluciones. Es decir, un determinado incendio que se inicia en una determinada zona y con unas características aparentes, nos puede hacer pensar a los técnicos que es un incendio provocado, simplemente. La importancia de la brigada de investigación es que puede llegar a esclarecer que la causa es otra y eso nos permite enfocar la prevención a esa causa. Por ejemplo, puede acabar determinando que ha sido una negligencia y no una intencionalidad lo que ha provocado ese incendio. Eso nos permite determinar que a lo mejor lo conveniente para la siguiente campaña es hacer hincapié en el mensaje de prevenir las negligencias, las condiciones de trabajo en el campo, etc. ¿Y el fuego, Carlos, destruye pruebas o al contrario, ayuda a descubrirlas? Hombre, lógicamente hay una ignición, con lo cual una combustión y puede tamizar algo lo que es la prueba. Pero, como digo, hay técnicas muy sofisticadas para llegar al punto de inicio y entonces normalmente suelen estar ahí. Está claro que si tienes una intencionalidad clara, oye, pues a lo mejor vas con un mechero y te vas y a ver dónde sacas tú un sniffer que te pueda coger, pero en general se suelen... Porque muchas veces no es tan importante saber si lo hiciste
con un mechero, con petróleo, lo que sea, sino la causa. Un poco lo que dijo Emilio, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En Gran Canaria llevamos ya detectados 5 conatos que han sido por radiales, ¿no? La típica rocaflex esta. Entonces, bueno, el saber que no ha sido provocado, sino por una negligencia, ya nos permite hacer una campaña para que la gente se dé cuenta de que es una máquina muy peligrosa y que como tú estás trabajando en una valla cerca a lo mejor de vegetación, concentrado en el metal, estás echando chispas al otro lado y no eres consciente de ello. Pues puedes hacer una campaña directa a eso, con lo cual, vuelvo y repito, a veces es más importante saber si ha sido provocado y a ver las posibles causas sociales que puede haber ahí o si es una negligencia, un descuido. De ahí la importancia de extremar las medidas de precaución, especialmente los que viven en zonas de monte, los que tienen casa en la corona forestal de las islas. Sí, es fundamental el que toda persona que habite en el monte o en un entorno de interfaz urbano-forestal, como decimos nosotros, sea consciente del riesgo de su entorno, del entorno en el que ha elegido vivir. Y ser consciente del riesgo no implica nada más simplemente que saber que con unas determinadas medidas de autoprotección, muy simples, muy sencillas y que tampoco cuesta muchísimo más esfuerzo, podemos aumentar en seguridad hasta tal extremo que en caso que no podamos llegar a evitar los daños, queden paliados de tal manera que no sean relevantes y además faciliten a las unidades de intervención, a las unidades que combaten los incendios, el poder minimizar esos daños y esos riesgos. Además, para esas personas que viven en el monte, su presencia allí como testigos a la hora después de esclarecer un incendio es también fundamental. Claro, es importantísimo. Y ellos son los primeros ojos que hay. También se pueden haber afectado a su vivienda, a sus propiedades, y normalmente están muy interesados, lógicamente, en que no avancen los incendios y también colaborar. Y son muy importantes. Las penas son bastante elevadas. Veíamos antes a la Guardia Civil, al Seprona, que nos comentaba que estamos hablando de hasta más de 5 años de prisión, multas elevadas. Es una pena considerable. Sí, son duras. Es un delito. Pero claro, hay que tener en cuenta la potencialidad del daño que pueden provocar, llegar a provocar. Estamos hablando que en el caso del incendio 2007 en Gran Canaria fueron 18.000 hectáreas afectadas. Si nos paramos a pensar lo que supone eso, ya no en los bienes, en los daños que ocasionaron a los bienes de algunos ciudadanos, sino el daño medioambiental que se causó, pues la verdad que es estremecedor. Es decir, toda pena parece poca, ¿no? Y más cuando en determinadas causas está clarísimo o está comprobado que es intencionado y que hay una voluntad manifiesta de hacer daño, ¿no? Pues en ese caso se entiende que las penas sean de estas características. Cuando hay daños materiales y personales en el peor de los casos, claro, exactamente. El delito es mayor, está claro, y claro, las penas son mayores. Evidentemente. ¿Cuánto suele durar una investigación de estas características? Porque este verano hemos conocido casos, bueno, la Guardia Civil nos ha contado que ha habido detenciones prácticamente inmediatas. La verdad que depende, no se puede generalizar. Nuestra brigada de investigación de causa, que son agentes de medio ambiente, prácticamente están investigando todo el año. Ellos intentan reunir el máximo de pruebas, pero después los procesos se alargan mucho. Entonces muchas veces incluso hay que ser selectivo, es decir, van directamente a una serie de zonas donde quieren investigar algún tipo de incendios que puede tener alguna causa que después se pueda combatir. Y tenemos una media en Gran Canaria, por ejemplo, de 50 incendios y conatos, y hay algunos que quedan sin investigar porque se ve que no son relevantes, o hay que llevar mucho o se quiere incidir, y entonces a lo mejor pues, el 80% se investiga. Ahí hay que decir también que hay muy buena coordinación con el cuerpo del Seprona, que lógicamente es el que continúa después la investigación, y por eso es fundamental esa coordinación. Lo que está claro es que todo lo que se investiga, a las pruebas nos remitimos, al final se detiene a un culpable. Sí. Es decir, cuando la investigación lo permite, es decir, las condiciones en las que se ha investigado, el entorno, el patrón que ha dejado ese inicio del incendio, permiten determinar claramente responsabilidades, pues claro, entonces sí... Hombre, decir que siempre se detiene al culpable, no. Simplemente porque es muy fácil prender, o sea, organizar un incendio, y es muy complicada la extinción y la investigación. Pero simplemente el que ya la población sepa que se está investigando, eso ya hace una barbaridad. Hace años no habían brigadas de investigación de causas, el Seprona investigaba algunos pero no tenía los medios,
Entonces se quedaba ahí como en el aire, por decirlo así. Ahora el que se sepa que después vienen unos agentes de la autoridad, empiezan a preguntar... Ahora está más difícil. Lógicamente, después, oye, si se coge al culpable, le cae una buena multa, en el bar se empieza a hablar del tema, la gente ya se lo piensa de otra forma y tiene más cuidado. Y lo más importante sobre todo es que más que poder identificar claramente al culpable en ese caso es poder determinar la causa. Lo que es fundamental para nosotros es poder determinar cuál es la causa que ha provocado ese incendio, precisamente para adoptar esas medidas de las que hablábamos de carácter preventivo. ¿Ustedes están todo el año trabajando? ¿Están todo el año en activo o solamente en la campaña de incendios, la campaña de verano? No, estamos todo el año, lo que pasa es que lógicamente los dispositivos en todas las islas se refuerzan en verano, porque es donde el riesgo aumenta, pero en todas las islas hay unos dispositivos mínimos, están también las unidades de bomberos urbanos, que muchas veces fuera de lo que es el verano son la primera salida que llamamos nosotros, los que antes llegan al incendio, porque nuestro personal o por la tarde está localizable, no está de forma física, pero todo el año hay un despliegue mínimo para dar respuesta adecuada al tipo de incendio que haya. ¿Y las técnicas para investigar el inicio de un fuego forestal son las mismas que un fuego cualquiera, en una zona de pasto? En un entorno agrícola, forestal, sí. Si hablamos de incendios industriales o de interior, no, ya son distintas las técnicas. Pero un incendio en monte me refiero, en zona forestal y monte bajo, sí, prácticamente son las mismas técnicas, ¿no? Sí. Muchas gracias, Emilio, muchas gracias, Carlos, por habernos acompañado, por habernos aclarado todas estas dudas que teníamos, sobre todo por lanzar este mensaje de que estamos ahí, que se está trabajando y que quien pegue fuego al monte, que sepa que hay unas brigadas de investigación detrás que van en busca de ellos. Muchas gracias. De nada. Muchas gracias. Unos 200.000 canarios podrían verse afectados por el cierre de las oficinas de Bankia en todo el archipiélago. Estamos hablando de 52 oficinas en toda Canarias. La Gomera y El Hierro se quedarían sin sucursal. En localidades como el islote de La Graciosa, en Lanzarote, José María de País, buenas tardes, no tendrán ningún otro banco al que acudir los vecinos. Buenas tardes, desde luego que no, a no ser que sea por vía marítima, es decir, los ciudadanos de la octava isla tendrían que desplazarse a la isla de Lanzarote en barco y de allí buscar pues la sucursal, el cajero más cercano. Como bien decías, esta medida va a afectar a 52 sucursales en todo el archipiélago, 41 en la provincia de Las Palmas y el resto sería en la provincia de Tenerife. Hay otros lugares, otros pagos, otros municipios canarios que también se van a ver aislados en este sentido, como bien pudiera ser Tejeda o Artenara. De cualquier forma, la sucursal bancaria, Bankia, ha remitido ya un comunicado para tranquilizar a la vecindad. Es decir, aseguran que en los sitios más aislados pondrán en marcha el mismo método que han hecho en otros lugares de la península. O ponen un cajero automático, que puntualmente va a ser repostado, o abrirán puntualmente una oficina. Muchas gracias, José María, por esta información desde Lanzarote. El Cabildo de Tenerife, les vamos a contar ahora que ha reducido en un 14% el precio del abono joven semanal, tanto para el tranvía como para la guagua. A partir de ahora, todos los menores de 26 años podrán adquirir el billete por 12 euros. Cuanto antes costaba 14 euros, una reducción que se realiza con el inicio del curso escolar y que también mantendrá el transbordo gratuito en el área metropolitana. Un compromiso desde la Corporación Insular con el colectivo de jóvenes, que son los más perjudicados por la situación de crisis económica. Esta reducción supondrá un ahorro de más de 100 euros al año por persona. Un impulso importante a la movilidad, sobre todo de los jóvenes en el área metropolitana, que son los principales beneficiarios de este bono, de este título, el bono joven, y que vamos a bajar 2 euros de precio, de 14 euros a 12.
Como cada año, el Centro Sociosanitario de El Pino celebra la festividad de la patrona con varias actividades lúdicas. Al acto han asistido la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Brígida Mendoza, y el presidente del Cabildo de Gran Canaria, José Miguel Bravo de Laguna. Ha asegurado que la Corporación Insular ha destinado más recursos económicos para tratar de rebajar la lista de cerca de 2.000 personas que esperan actualmente para acceder a un centro de atención para la tercera edad en la isla. Hemos ampliado el concurso que en su día se adjudicó a ICOT por 7 años más y con una cifra de 53 millones de euros. Por tanto, estamos hablando de más de 7 millones de euros al año solo en este centro. Las lluvias y las escorrentías de los barrancos de Fuerteventura acabaron el pasado invierno con gran parte de la ruta de los senderos tradicionales de la isla. Rutas que ahora han sido rehabilitadas gracias a un convenio de colaboración entre el Gobierno de Canarias y la Fundación La Caixa. En Fuerteventura han sido rehabilitados más de 25 kilómetros de caminos que han supuesto una inversión de 40.000 euros. Y en La Gomera, uno de los senderos más populares es el que permite disfrutar de las vistas del Valle de Hermigua y de su costa también. Ahora será rehabilitado íntegramente. La ruta San Juan-Los Aceviños se acondicionará con un presupuesto de cerca de 12.000 euros. Esta subvención se incluye dentro de los proyectos de conservación de bienes declarados Patrimonios de la Humanidad. Estas las compré yo en... Vamos con un apunte político. Un total de 15 políticos de Arona se enfrentan a una nueva denuncia de la Fiscalía Anticorrupción. La han presentado esta semana por intentar mantener al frente del gobierno local al exalcalde José Alberto González Reverón, al que se le había condenado a 4 años y medio de inhabilitación por la contratación irregular de 2 funcionarias. Conociendo de forma deliberada, consciente, la legalidad, incumpliendo la legalidad en un claro pulso al Estado de Derecho, un claro desafío al Estado de Derecho y las más elementales normas jurídicas, adoptan el acuerdo de que este señor, que debía dimitir y presentar su renuncia, continúe en el cargo. Y es ahí donde nosotros entendemos que existe pues, una clara prevaricación. No se pierdan las historias que todavía nos quedan por contar aquí en Canarias Hoy. Hasta ahora. Son viviendas privilegiadas, alejadas del mundanal ruido y ubicadas en un entorno único. Abrimos la puerta de una casa cueva de ensueño en Gran Canaria para mostrarles qué se siente habitándola. En ellas podrá disfrutar de una estancia de turismo rural diferente y especial. Son viviendas privilegiadas, alejadas del mundanal ruido y ubicadas en un entorno único. Abrimos la puerta de una casa cueva de ensueño en Gran Canaria para mostrarles qué se siente habitándola. En ellas podrá disfrutar de una estancia de turismo rural diferente y especial. Lo vemos con detalle enseguida. Además, más de una década después de que entrara en circulación el euro, todavía hay muchos que piensan y que tienen pesetas en casa. Para que se hagan una idea, el pasado mes de julio el Banco de España canjeó 333 millones de pesetas por euros. Hoy en la calle se habla de qué hacer con la antigua moneda, guardarla o cambiarla. De vez en cuando me encuentro media peseta en mi casa cuando estoy revolviendo y la guardo para allí. 500 pesetas que tengo, pero en una bolsa para allí que no sé ni dónde está. Y esas están todas puercas de panda, que las que teníamos para cuando colocábamos azulejos, poníamos ¿Lo casaba con las pesetas? Con las pesetas. Yo no tengo un duro. No uso lo que tenía, yo lo entregué a la banca. Cambiarlo y gastarlo. Porque el día de mañana no se sabe lo que va a suceder con eso. O sirve o no sirve. ¿Vale o no vale? ¿No? Todavía en Fuerteventura o en la Fuerteventura Lanzarote hay una tienda que cobra por peseta. Es guardar, pues un recuerdo. Esto no vendrá en... ¿Cómo que guárdalo? Igual. Si te ves apurado, lo vende, y si no... Igual, el que quiera tener un recuerdo con esto de dinero, tiene donde tirar mano si le hace falta. De la otra forma no tiene nada. Para él no ha habido banco nunca, sino siempre enterrado.
Bueno, nos colamos ya en nuestra primera casa de ensueño de la temporada. Con nosotros sigue Ana Ley, una temporada más, decoradora, para contarnos con detalle lo que vamos a ir viendo durante toda la temporada. Ana Ley, bienvenida. Gracias. De nuevo a Canarias Hoy. Buenas tardes, gracias. Bueno, Ana, hoy vamos a hablar de casas cueva. ¿Qué te parece? Pues es un reto bonito y difícil a la vez, porque no es tan sencillo como una casa con una estructura arquitectónica convencional, sino que tiene sus dificultades, entonces pues un reto más bonito para un interiorista, ¿no? Ajá, hay muchísimas casas cueva aquí en Canarias. Vamos a ver si te parece una de ellas, una casa de ensueño en la que nos hemos colado. Seguro que les va a gustar porque además sus propietarios han hecho de esta casa una casa muy especial, sobre todo porque han jugado con materiales reciclados. La vemos. En pleno corazón del municipio gran canario de Artenara, el barrio de Las Arvejas, donde las casas cuevas son toda una institución. Hoy visitamos una de las más antiguas. A pocos kilómetros del casco de Artenara, donde hay censadas poco más de 1.200 personas, un enclave de casas cueva. Buenos días, llegamos a la Casa Las Margaritas. Hola, buenos días, bienvenida. ¿Por qué se llama Las Margaritas? Bueno, se llaman Las Margaritas porque los anteriores dueños, tanto la madre como la hija, se llamaban Margaritas, y los vecinos cuando venían a esta casa decían, vamos a Casa Las Margaritas, y Las Margaritas se ha quedado. ¿Cuántos años tiene esta casa? Esta casa es de las 3 cuevas más antiguas de todo el barrio de Las Arvejas. ¿Nos la muestra? Hombre, encantado. Aquí hay varias cosas que tienen su historia. Por ejemplo, el halcón este estaba esperando que viniera el camión de la basura a llevárselo. ¿Por qué no se lo llevó el camión de la basura? Pues porque antes venía una persona sola a recoger la basura y él solo no podía llevárselo. Pero aquí tenemos una mecedora Cubana, que uno de los clientes se dedicaba a la importación de ella y nos la donó. Procuramos en las casas cuevas que el mobiliario sea el menor posible. Intentamos empotrar las luces, que a su vez logramos lo de la iluminación indirecta, el hueco del televisor, la pequeña librería. Al fondo tenemos los 2 dormitorios. Hacemos lo mismo, empotramos los roperos, incluso en este caso pues se iluminan al abrir la puerta. La mesa de noche pues también un poco empotrada. La mayoría de los muebles son rehabilitados. Muchas veces acudimos al vertedero y de ahí solemos recoger material que para otros es inservible, pues para nosotros le damos esta utilidad, ¿no? Con la misma estética, la zona de la cocina, el baño cavernoso y el comedor. Otra vez hemos vuelto a intentar empotrar todo lo que podemos. Comentarte que esa especie de estante, pues antes se continuaba hacia atrás, que era un poco la despensa de esta casa, que en la actualidad es el dormitorio principal de la casa del mismo. Separadas por una pared, lo único que comparten es la piscina con hidromasaje. Esta es la casa Mimo, justo al lado de Las Margaritas. Hola, Miriam. Hola, ¿qué tal? ¿Por qué se llama Mimo esta casa? Pues porque yo me llamo Miriam y mi hermana se llama Mónica, entonces un poco una mezcla de los dos nombres. ¿Qué diferencia hay entre esta casa y la otra? Esta es un poquito más pequeñita porque tiene el salón, el comedor y la cocina en una misma estancia, pero a la vez es más acogedora, mantiene un poco más la sensación de cueva al solo tener la puerta y la ventana. ¿Qué temperatura hay aquí durante todo el año? Esa es la particularidad de la cueva, que siempre mantienen la misma temperatura, entre los 18 y los 20 grados. Este techo y estas paredes son de cueva a cueva, aquí no se ha hecho absolutamente nada. Sí, todo es a mano y con el trabajo del piquero. Esta mesa es totalmente curiosa para poner una tele, un DVD y una radio. Sí, ha sido un poco el ingenio de mi padre, que vio un tronco y del tronco salió la mesa. Es uno de los rincones quizás más acogedor de esta casa. Sí, es el comedor y bueno, como ves la mesa tiene un cristal por encima, pero a través del cristal podemos ver el tronco. ¿También tiene hierro forjado? Sí, todo ha sido tratado de manera artesanal. Vamos a pasar a ver uno de los dormitorios, el de las 2 camas individuales. Y bueno, verán que como el resto de la casa todo está labrado en la tierra. Estamos en las entrañas de la tierra, como decimos nosotros. ¿Los cabeceros también tienen historia? Sí, los cabeceros los encontró mi padre después de un incendio medio abandonado entre toda la maleza. Y bueno, los restauró y ese ha sido el resultado. Interiores en forma de gruta y exteriores que invitan al descanso.
Hasta luego. Vuelvo cuando quieran. Bueno, pues sin duda es para volver a esa casa, ya nos lo invitaban. Qué difícil es, Ana, decorar una casa cueva, pero por lo que vemos hay quien lo logra. Pues sí, yo creo que se le pueden dar como varios estilos, ¿no? Últimamente está también la corriente de, aun siendo una casa, un entorno un poco rústico, ¿no? Pues darle un toque moderno, ¿no? O sea, incluir muebles que modernicen la vivienda y que cambien totalmente el estilo que tú piensas que vas a encontrar en un tipo de casas como este. Y también está el estilo clásico o más de campo, que es el que hemos encontrado en esta vivienda, que es incluir pues muchos materiales nobles, pues de maderas y elementos naturales, para sentirte un poco que estás en el entorno, ¿no? donde está esta vivienda, que es en el campo, y además pues incluso incorporar muebles típicos canarios, como hemos visto de sarcón de cedro, donde antiguamente se utilizaba en las islas siempre para guardar, recuerdo verlo en casa de mi abuela, ¿no? Se utilizaba para guardar la ropa, porque es un mueble que guarda herméticamente mucho de la humedad, y como aquí en Canarias hay mucha humedad, pues evita que la ropa blanca coja olor, ¿no? O sea que hay de todo. O incluso los cabeceros que veíamos de las camas, que por cierto decían que lo habían recuperado después de un incendio en una casa abandonada. Efectivamente, la verdad que últimamente el tema del reciclaje está muy de moda, o sea, la gente va mucho a buscar muebles, incluso hay muchas asociaciones benéficas que recogen muebles que la gente ya no quiere o que en sus casas no le dan cabida, y mira, de repente a lo mejor en una casa urbana pues no tiene ningún tipo ¿no? La persona no ha sabido darle un uso, y resulta que en un tipo de casa como este, pues un cabezal de hierro antiguo queda precioso y le da un toque a la vivienda genial. Auténticas joyas entonces si rebuscamos por ahí, Ana. Efectivamente, la verdad, yo últimamente veo eso, mucho mueble a lo mejor de los años 70, que la gente pues los quiere tirar, incluso cambiándolos de color o añadiéndole algún detalle o cambiándole algún elemento, restaurándolo, que bueno, es totalmente distinto. O sea, una persona puede no darle valor a una cosa y en otro entorno resulta que gana muchísimo. Bueno, y ese mueble encima que veíamos de la televisión ahí con todo, es un tronco de un árbol, y de repente han hecho un mueble. Sí, la verdad que han sido muy ingeniosos con el tronco. Se puede sacar mucho de la madera. Y parece que la madera va bien con la cueva, con el entorno. Sí, la madera es siempre un material que pasen los años, y ha habido quizás unos cuantos años en los que ha estado un poco en desuso, ¿no? En interiorismo, porque la gente ha buscado materiales más modernos, más fríos y tal. Y ahora yo creo que hay que recuperar la madera. La madera es muy cálida siempre y es atemporal. Entonces yo creo que siempre hay que utilizar madera para que una casa sea acogedora. Para mí lo importante siempre en una casa no es solo que sea bonita, sino que sea acogedora, ¿no? Que te invite a sentarte y a estar cómodo, y eso la madera es el principal elemento. Hay pocas cosas en la vivienda, decían que no deja de ser también una casa cueva minimalista, no demasiado recargada. Yo siempre creo que es mejor, mientras menos mejor, o sea, buscar menos elementos pero más significativos y no recargar las cosas, porque yo creo que aunque tengamos un objeto bonito, al lado de 20 disminuye muchísimo su valor. Sin embargo, si lo aíslas, yo creo que la persona se va siempre a fijar en ese objeto. Sin embargo, a veces tendemos a ir mezclando durante los años en las viviendas muchos tipos de objetos distintos, que aunque todos puedan tener su parte, ¿no? O ser bonitos todos, pero al final todo junto yo creo que es demasiadas cosas, demasiada cosa, y es mejor siempre aislarlo y que la gente pueda admirar una sola cosa, ¿no? Las cuevas tienen una dificultad, y es la luz, que apenas llega luz de la calle. ¿Cómo podemos jugar la decoración de una casa cueva con la falta de luz, de ventilación incluso? Pues yo lo que he visto muy bien hecho el tema de los huecos en las paredes para que entre luz natural del exterior, que eso me parece que está muy bien pensado en esa vivienda, y también el tema de las lámparas indirectas para mí fundamentales, la luz cálida que da una lámpara indirecta en un dormitorio, en un cuarto, estar en un salón, ahí estamos viendo las mesas de noche con unas lamparitas así, esa luz indirecta da una calidez increíble, que hace que no sea necesaria más luz de la que siempre es mejor en esos casos a veces una luz tenue que un exceso de luz. Bueno, y las vacinillas, las escupideras ahí decorando, no las tiran, las tenemos ahí, aunque sea de decoración. Evidentemente ya no se usan hoy en día, pero sí están ahí.
Efectivamente, últimamente las he visto además incluso recuperarlas, porque hubo una época que se utilizaban no solo como escupideras como su uso, sino también como temas de tocador. Entonces pues está ahora también muy de moda recuperarlas para elementos decorativos, ¿no? De tocador, que es una pieza como muy canaria, bueno, muy antigua, ¿no? Y bueno, pues siempre todo lo que está a recuperar cosas que tienen su valor, ¿no? Antiguo, pues siempre tiene su encaje. El tema de la ventilación, Ana, dentro de una casa cueva es complicado. Una cocina dentro de una casa cueva. Pues sí, la verdad es que sí. Realmente, como nos ha dicho la chica que nos ha enseñado la casa, la temperatura en las casas cuevas es curioso porque mantienen muy bien la temperatura. Entonces, tanto en invierno como en verano tienen la temperatura ideal, es curioso. Normalmente piensas que a lo mejor es más calurosa o es más fría en invierno, pero resulta que no, que hace que la climatización no haga falta. Con lo cual, pues curiosamente, pues no presenta dificultades. Quizás sí que la extracción de la cocina, de todas maneras, en ese tipo de casas normalmente se utiliza mucho cuando quieres hacer algún tipo de carne. O sea, normalmente tienen barbacoas exteriores para si hay algo que suelte mucho humo, o cocinas también que se ponen en los exteriores. Se aprovecha mucho el exterior. Se aprovecha mucho el exterior. Con piscina, que sí, una vista espectacular. O sea, que yo creo que ahí es para eso también. Para estar ahí en el exterior, en la terraza. Sí, sí, no sí. sé si tú en tu estudio, Ana, has tenido la oportunidad de decorar una casa cueva de las tantas que hay en Canarias. ¿Por qué optarías? ¿Qué hacías a bote pronto? ¿Por qué cómo decoramos una casa cueva? Pues yo creo que optaría por la sencillez sobre todo, pero siempre desde un punto de vista cálido. Aprovechar mucho los textiles neutros, ¿vale? Pero dándole siempre un toque de calidez con los colores, pues eso, sabes que hay colores fríos y colores cálidos, ¿no? Pues sí. Para un tipo de casa cueva yo me iría más por los tonos más cálidos, ¿no? Más rojizos, más suaves, ¿no? Y también utilizar algún elemento también, pues eso, algún tipo de taburete canario, ¿no? Una silla vitoriera que se llama, la que tiene como una arpa detrás, que elementos que también, ¿no? Pues hagan que esa casa pues tenga un encanto también que de nuestras raíces, ¿no? Que realmente, ya que están aquí en Canarias, pues darles un toque pues quizás canario, mezclando también materiales obviamente actuales, ¿no? Que también me parece que le pueden ir bien, o sea, hacer una mezcla buena entre lo que es clásico y antiguo y lo que es moderno. Y darle color, porque claro, no podemos pintar las paredes, sería un sacrilegio pintar una pared de una cueva, pero ¿cómo le damos color? Con los ¿Qué truquitos podemos? Con los textiles, básicamente. ¿El sofá? Sí, aunque sean tonos neutros, pero tonos, pues eso, que sean armoniosos y que sean un poco, pues que vayan de acorde. Para mí es siempre de las cosas más complicadas cuando uno acomete un proyecto de interiorismo, la selección de los textiles, porque parece una cosa muy sencilla y realmente para mí es lo que da el toque siempre final a cualquier proyecto. O sea, una casa puede ser totalmente distinta con unos textiles, tanto en verticales, ¿no? Tipo, o sea, cortina, esto y tal, como en sillones, en tapizados o en edredones de cama, cojines de cama. O sea, siempre es una casa totalmente distinta, ¿no? De una selección a otra. Entonces yo creo que lo fundamental es eso, al fin y al cabo. Vemos mucha cestería también en esta casa, sofás con estilo de cestería, muchos detalles de eso, de cesterías. La cestería sí es un elemento artesanal que se sigue trabajando mucho. En Canarias seguimos teniendo una federación de artesanos, que hay muchísimos artesanos que trabajan la cestería de manera artesanal, incluso por encargo. Nosotros hemos hecho muchas veces para proyectos cestería medida, que nos han solicitado para proyectos de hostelería o para cosas variadas, y oye, hay que contar con eso. De moda también, efectivamente, ¿no? Hay que contar con ellos, con estos artesanos que siguen ahí trabajando de manera artesanal, y no podemos dejar que desaparezcan, obviamente. Ellos hacen artesanía de lujo, pero nosotros en casa podemos hacer también artesanía. Ya vemos que estos compañeros que nos han enseñado su casa cueva han hecho auténticas obras de arte. ¿Eso lo podemos hacer cualquiera en casa? Bueno, yo creo que es más bien cuestión de, no de poder, sino de que te guste. O sea, la gente que le gusta trabajar pues lo que son las manualidades o lo que son temas de la madera, pues es capaz de hacer cosas que ni impensables. Pero claro, te tiene que gustar y tienes que dedicarle tiempo, como todo, ¿no? O sea, hay gente que le gusta pintar pero no le gusta trabajar la madera, claro, o al revés, ¿no?
Pero yo creo que todo es cuestión, como todo, o sea, son hobbies que la gente puede, por supuesto, dedicarle tiempo. Hay además muchísimos cursos hoy en día, como pues como tenemos todo alrededor, ¿no? Que hay mucha gente dándole vueltas a sus negocios, ¿no? Y haciendo, quizás dejando las empresas para irse a poner sus pequeños negocios. Y veo mucha gente últimamente que resulta que su pasión ha sido toda la vida restaurar muebles y está enseñando y formando a gente a restaurar muebles. Pues es un hobby muy bonito. Por ejemplo, tenemos un mueble picado en casa y ya podemos decidir tirarlo o restaurarlo. Yo mismo puedo en casa arreglarlo y darle un nuevo uso. Bueno, el tema del picado es complicado porque si es picado normalmente es que la madera tiene una enfermedad, como quien dice, ¿no? Una termita o tiene una especie de bicho. Por tanto, perdonad, si esta gente hubiesen encontrado muebles picados en donde han buscado, problemático. Es muy probable que no lo hayan podido usar. No, porque se podría haber estropeado todos los muebles, porque si se extiende el bicho puede estropear todo el resto de la casa, con lo cual lo normal es que la gente lo lleve a un sitio especializado que te matan ese bicho y a partir de ahí ya puedes restaurar el mueble. Entonces hay personas restauradoras que tienen talleres y te enseñan a hacerlo y pues se le da una mano de lija, hay que darle imprimaciones, una serie de barnices, cada mueble tiene su tratamiento, ¿no? O sea que no todo lo que está en la basura o por ahí tirado en los puntos limpios sirve para restaurar. Bueno, yo creo que sí, que todo se puede arreglar, habrá cosas más complicadas que otras, pero yo creo que sí, que todo dándole un poco un enfoque adecuado se puede arreglar. Ana, pronto seguro que hablaremos de más detalles sobre esto porque en casa podemos hacer manualidades, podemos hacer cositas que seguro que nos irás dando trucos a lo largo de esta temporada para hacer eso en casa. Ana, gracias por venir. A ti. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Ahora les vamos a invitar a ustedes a ir a una esquinita de la plaza de la Catedral de la Laguna, en Tenerife. Es el espacio que hace 5 años tienen Fran Baraja y la banda Reparte para tocar su música. Hoy conocemos algo más de estos amantes del rock and roll. Fran Baraja y la banda Reparte alegría a las calles laguneras. Estos 5 jóvenes se ganan la vida haciendo rock and roll en la Catedral. Soy de una ciudad con niebla, una calle larga con un cura al fondo y mejor él nota su rollo. Comenzamos hace 5 años en esta esquina que tenemos detrás, simplemente por necesidad de 4 jóvenes que no teníamos un duro y empezamos a tocar en la calle con 4 instrumentos. Es un trabajo muy sacrificado, pero a la vez se recompensa no solo la recompensa monetaria, sino con agradables experiencias como la cara de la gente, los niños. Los comercios se portan muy bien y nosotros también estamos encantados de estar aquí y de hacer nuestra vida musical aquí. En su andadura musical callejera nos cuentan que hay anécdotas buenas y otras no tan buenas. Anécdotas malas, nos han intentado multar, nos insultan, una señora nos insulta diciendo que nos cortemos el pelo y nos busquemos un trabajo, pero bueno, es el 1% del 100% de la gente que nos ve. Nunca hemos tenido, excepto una multa que nos intentan poner y eso, nada más, siempre ha sido cosas buenas. Con 3 trabajos y ahora mismo uno en la calle que se llama Secos por doquier, estos chicos siguen adelante con el apoyo de muchos artistas canarios, como Juan Santana de Sin Fundamento, Susi de La Vieja Morga y el autor de la canción Vivo en un archipiélago, Pololo Negrín. Y es que el violín de Edelisa, la chica del grupo, y el instrumento que toca Fran, a quien cariñosamente llama Pepe, se han convertido en toda una seña de identidad del grupo. Siempre se ve a simple vista que es un instrumento grande y la gente siempre te reconoce por el que se llama contrabajo, no violonchelo ni violín gigante. Es una cuestión didáctica, te quiero decir, contrabajo. Pues aprendida la lección, ahora solo queda esperar un nuevo disco que esta vez fusionará el folclore con el rock. Ya no hay ningún aviso por calor en ninguna de las islas del archipiélago, pero aún así vamos ya a ver con detalle la previsión del tiempo para las próximas horas. Es importante.
Mañana jueves en el norte de las islas de mayor relieve esperamos cielos nubosos a muy nubosos que tenderán a intervalos nubosos por la tarde con posibilidad de alguna lluvia débil y dispersa. En Lanzarote y Fuerteventura tendremos intervalos nubosos y en el resto de zonas del archipiélago los cielos seguirán poco nubosos o despejados. Las temperaturas seguirán bajando, el descenso es ligero en las zonas de costa y moderado en medianías. El viento rolará del nordeste moderado y en la mar predominará la marejada. ¿Ya tienen claro a dónde corresponde esta imagen que les hemos mostrado desde el principio del programa? Vayan pensando, recuerden que se trata de la capital de una isla. Todavía tienen hasta el viernes para averiguar a qué rincón pertenece ese muelle que están viendo. El viernes daremos la respuesta y conoceremos un poco más este rincón de Canarias. Hoy queremos terminar sacándoles una sonrisa y para ello vamos a contar con la ayuda de dos mascotas muy peculiares. Fíjense en este loro. Habitualmente vemos a estas aves imitando la voz de los humanos, pero este que ven en esta ocasión lo que imita es el baile de su dueño, paso por paso, como si de una coreografía se tratara. Nuestro segundo protagonista es este gato. Sus dueños estaban hartos de que les desapareciera la comida y decidieron dar caza al ladronzuelo. El gatito es pillado infraganti con las zarpas en la masa. Seguro gracias a esa cara que ha puesto de lástima evita una buena reprimenda. Qué carita de pena la del gato. Nosotros nos vamos ya, lo dejamos aquí. Gracias por estar ahí. Se quedan con el Telenoticias 1. Hasta mañana, les esperamos.